Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Baide y esta es la H Muda. En este canal yo leo los libros y se los cuento. Y en el día de hoy vamos a hablar no de uno, no de dos, ni de tres, sino de todos estos libros. Bienvenidos una vez más a mi canal, chicos, espero que estén muy bien. En este viernes yo lo que les voy a estar trayendo es la selección de los libros que yo estuve leyendo durante el último mes, pero que no, por H por B, no van a ser o no fueron un video. Eso quiere decir que, sumado a los libros que yo les presento en los videos, uno por semana, también he leído todo esto. ¿Por qué leí tanto durante agosto? Porque estuve de vacaciones y yo me lo tomé muy en serio. No solamente hice algunas cosas, sino que aparte leí, que es sinceramente lo que más me gusta hacer. Entonces me tomé el tiempo porque tenía muchos libros pendientes, sigo teniendo muchos libros pendientes, de eso también vamos a hablar, pero bueno, antes de arrancar con esta segunda parte, digamos, del año, quería hacer como un recuento de lo que había estado leyendo para finalmente ubicar cada uno de estos libros en su lugar, porque hasta que no hablo de los libros en un video, los tengo dando vueltas por todos lados, pobrecitos, y quiero que regresen a su lugar dentro de esta biblioteca que ya está abarrotada, porque la verdad que ya necesitaría o estaría pidiendo una biblioteca nueva. Pero por el momento nos conformamos con este espacio, ya veremos dónde meto tanto libro, porque la verdad que no tengo idea. Y de paso también este video lo vamos a estar usando para hacer un poco de catarsis antes de empezar el último cuatrimestre del año, porque septiembre, octubre, noviembre, diciembre y chao 2025. Y yo, mientras tanto, siento que el año recién está empezando cuando en realidad ya estamos entrando en la recta final. Entonces estoy como llena de un montón de pensamientos que necesito escupir de alguna manera, y si bueno, alguien encuentra consuelo en mis palabras, o yo podríamos consolarnos mutuamente en todo caso, ¿no? Así que bueno, sin más, empezamos. ¿Qué es lo que he leído durante todo este agosto? Bien, vamos a empezar con un libro que está relacionado con el último video que vimos en el canal. Para aquellos que no lo hayan visto, y si no, les recomiendo que lo vayan a ver, porque me he hecho una producción de la puta madre para ese video, me eché encima todo maquillaje que pude encontrar para estar prácticamente personificando el color dorado y o plateado en su efecto. Estuvimos hablando, o hice una selección de unos cuentos de Las Mil y Una Noches, de esta edición de libros pequeñitos que hablan de historias asombrosas. Como mi idea era seleccionar 3 cuentos, al final terminó siendo la introducción y solamente 2, que era Aladino y la lámpara maravillosa y El jorobadito, que me parece una genialidad. También esa colección, aparte de ese libro, traía los cuentos de Sherazade, que es otra selección de cuentos de Las Mil y Una Noches. Entonces yo lo leí con la intención de seleccionar acá por lo menos un cuento más, pero la verdad que no fue posible. ¿Por qué? Primero porque eran muy largos, y en segundo lugar, algo que me parece muy interesante comentar si no han comprado este libro y tienen ganas de comprar algo de Las Mil y Una Noches, y es que estos relatos son sumamente sangrientos. La selección que han hecho de acá son bastante más largos que los de la primera, pero aparte tienen eso, son re sangrientos. Cada 2 segundos están matando a alguien y al protagonista, que muchas veces uno lo sigue como el hilo conductor de esa historia, termina muerto, o lo pisan, o viene un genio y lo hace concha, o quiere proteger a alguna dama dentro, digamos, de esto, y seguramente a la chica la matan, la golpean. No, tiene unas escenas de violencia bastante interesantes que está bien. Yo sé que Las Mil y Una Noches es un compendio de cuentos bastante de la época, no solamente de la época, sino también de la región, y que tienen, digamos, esta cuestión un poco de la violencia como un elemento más, ¿no? No es eso lo que me impacta, pero no pensé que fuera a ser parte, digamos, de estos de la selección, y tengo entendido que tampoco son los más sangrientos que podrían haber elegido, pero no me dejó de llamar la atención. Y bueno, al final, como no me hallaba mucho no me hallaba mucho en la situación de contar cuentos de este estilo, decidí no terminar seleccionando ninguno de esta parte. Pero si ustedes lo tienen, léanlo, la verdad que está muy bueno, y tienen eso, tienen como mucho más escenas de violencia, así que a quien le guste tal vez le interesa. Ojo, yo no tengo un problema con la violencia en particular o en general. El tema es que para contarlo en el tono en que está propuesto el video anterior, que era como sosteniendo un cierto tono, y es más complicado. Yo la violencia, para relatarla en hechos ficcionados, me cuesta mantenerlo porque me da un poco de gracia, pero porque es todo tan absurdo, digamos, que me causa gracia. Entonces no era un relato que yo pudiera sacar de acá y contar en ese tono de esa manera. Así que de todas formas los invito a ver el último video, a ver qué les parece, y si no, bueno, lean el libro este que también está bastante bueno. Sigamos. ¿Qué más tenemos acá?
Tenía la intención de volver a lo que eran los relatos de terror, porque tengo varios, todavía hemos visto mucho en el canal de terror, pero todavía queda mucho más. Entonces estaba viendo o revisando qué era lo que podía llegar a presentar en algún video futuro. Y dentro de eso caí en los hongos de Yugot de H.P. Lovecraft. Para aquellos que han visto otros videos dentro de lo que es el canal, sabrán que Lovecraft es uno de mis autores de terror favoritos. Él está muy inspirado en lo que es Edgar Allan Poe y de otro autor que en este momento no me puedo recordar, pero él tiene, digamos, esas similitudes porque era muy fanático también el de Poe. Entonces, yo buscando material nuevo de H.P. Lovecraft, que me parece toda una maravilla lo que él escribe, encontré esto que venía dentro de una colección que yo tengo, que no me he terminado de leer, uno de mis objetivos, que es el conjunto de poemas. A ver, el tipo escribía cuentos, no escribía novelas, escribía cuentos de terror, capaz un poco unos más cortos y otros más largos, pero básicamente eran cuentos de terror. Ahora bien, a fin de un año, que no me acuerdo qué año fue, y a principio del año que le sigue, durante 6 días, él estuvo escribiendo poesía. Su obra entonces de poesía es muy acotada porque son estos poemas muy poco conocidos. Más allá de esto, son poemas que siguen la misma temática de terror. Y además de este terror galáctico o espacial que le gustaba mucho a él escribir. Entonces, de vuelta, al tratarse de poemas, es muy difícil que uno los pueda contar en un video, pero no dejan de ser muy interesantes de leer. Son bastante cortos, creo que eran 36 poemas, no mucho más, y uno es mejor que el anterior. Lo bueno de esta versión que yo tengo al menos es que te presenta por un lado el poema en su idioma original, que es en inglés, que si ustedes lo quieren leer en voz alta en su casa, van a ir encontrando las rimas, que está muy bueno, y por el otro lado tenemos la traducción que ha intentado respetar las rimas, pero utilizando en la medida de lo posible sinónimos que permitan hacer esa rima sin afectar lo que es el espíritu del poema en sí. Está muy bueno, la verdad que yo hacía ya un tiempo que no había estado leyendo Lovecraft y por más que me guste mucho, uno se reencuentra con la obra de un autor que le es muy querido, uno ya más o menos conoce qué es lo que, cómo habla, cómo se expresa, cómo escribe. Encontrarme a un autor que yo ya conozco, que me gusta mucho, del que he leído ya varias cosas, encontrármelo en otro género literario que es la poesía, puede ser una desilusión. Y sin embargo en este caso no lo fue. Así que si tienen la oportunidad de leer Los hongos de Yugot de H.P. Lovecraft, se los súper recomiendo. ¿Por qué les digo esto de que puede ser una decepción? Porque por lo menos a mí me pasa, no sé a ustedes si les habrá pasado, pero por ejemplo, a mí me encanta, ejemplo, Julio Cortázar. Me encanta, pero no me gusta el Julio Cortázar que escribe novelas, como por ejemplo Rayuela. A mí me gusta el Julio Cortázar que escribe cuentos. Como cuentos me parece maravilloso. De hecho, introducción a los cuentos fantásticos, sobre todo cuentos fantásticos argentinos, fue por Julio Cortázar. Entonces es un autor que me gusta muchísimo. Gracias a que entro por esa puerta me caigo en otros autores de cuento fantástico argentino, pero a raíz de eso, cuando yo me entero que existe una obra llamada Rayuela, que es súper archimega conocido, de lo más leído de la literatura hispanohablante y bla 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 bla, cuando finalmente leo Rayuela yo me quedé... ¿Cómo digo que no me gusta sin decir que el autor sí me gusta en general? Entonces tiene eso, digamos, de que muchas veces los autores incursionan en diferentes géneros literarios y a uno como lector es válido que le guste más de un lado que del otro o que le gusten los dos, también está bien. Ojo, Rayuela yo me lo leí de las dos formas en que se puede leer, en orden cronológico, o sea, en el orden de que dicen los capítulos o en el orden en que está presentado. No me gustó de ninguna de las dos maneras, pero bueno. ¿Vale tal vez la pena una releída? Ustedes díganme en los comentarios si lo han leído y si vale la pena releerlo. Si me dicen que sí, por ahí capaz me animo, me consigo que alguien me lo preste de vuelta y lo volvemos a hablar. Pero la verdad es que no me gustó y por eso encontrar que me gusta H.P. Lovecraft, además de cuentista como poeta, me parece un más. Este libro es de la colección de novelas románticas, novelas eternas, esa colección cuyo primer número fue Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, se agotó en todas las librerías acá o en todos los kioscos de revista acá en Argentina. Era un caos conseguir ese libro, de hecho nosotros pudimos conseguir para regalar una copia de ese libro en una reedición que se tuvo que hacer. Esa colección sigue después de Orgullo y Prejuicio y presenta un montón de novelas. Todas las de Jane Austen están ahí presentadas. Están, por ejemplo, Mujercitas, separados Mujercitas y aquellas Mujercitas, La letra escarlata, por mencionar algunos de los títulos que también están reseñados acá en el canal. Ana Karenina, que fue el último creo que vimos, que yo la pude comprar de
edición, pero bueno, esta colección no es una colección que yo esté comprando propiamente todas las entregas, sino que cada tanto chusmeo los títulos, si alguno me interesa, lo compro. Uno de los que me había interesado era, por ejemplo, este que se llama La Edad de la Inocencia de Edith Wharton. Y es lo que me ha terminado de decir en no comprar más estas novelas. ¿Por qué? Dirán ustedes. ¿La novela es mala? No, la novela no es mala, pero acá hay un engaño, y es el siguiente, chicos. Cuando vos decís novelas románticas y arrancás con Orgullo y Prejuicio, yo presupuse, malamente por supuesto, que digamos que todas las novelas iban a atender a finales felices. Cuando yo vi que dentro de los títulos aparecía aún La Letra Escarlata, digo, bueno, capaz es una, ¿cómo no la vas a poner? Porque realmente se trata de una historia romántica, pero bueno, que no termina muy bien que digamos, ¿no? Después leí Ana Karenina, donde nuestra heroína agarra y se tira debajo de las ruedas, ¿se está bien dicho ruedas? Bueno, debajo de un tren y muere. Digo, bueno, le doy una última oportunidad y agarro y compro este que se llama La Edad de la Inocencia. Bueno, la cosa es más o menos la misma. La historia está buenísima, lo que tiene distinto capaz de todas las otras que nombre es que esta pasa en Estados Unidos, en un Estados Unidos de principios del 1900 o de fines del 1800, en donde te muestran que esta sociedad aristocrática, esta sociedad elitista, que por ahí se muestra muchísimo en las novelas de Jane Austen, tenían también su correlato, por supuesto, dentro de lo que es la sociedad neoyorquina de esos tiempos. En esa comunidad en donde agarran y aparecen nuestros protagonistas. Nuestro protagonista, nuestro personaje principal va a ser Archer, que se está por casar con una tal May. Todo bárbaro divino hasta que de repente aparece la prima de May, lo cual ya arrancamos como el culo, digamos, la historia de amor, porque May se casó en Europa con un señor al cual ella abandona y vuelve como condesa. Pero claro, vuelve sin el marido y todavía, por supuesto, casada, porque el marido no se ha muerto. ¿Y qué pasa? Que nuestro protagonista se enamora de la chica esta, o sea, se enamora de la prima, a la cual conocía previo a conocer a su prometida, que es la prima de esta chica, ¿no? Cuestión, el tema es que uno dice, bueno, encontrarán tipo Ana Karenina la manera de que o que se muera el marido o de ellos escaparse de Europa y vivir una vida feliz. Yo quiero que, de alguna manera, el fantasma o el espíritu de Ana Karenina viva feliz en el otro personaje literario. Bueno, pues eso no me va a pasar nunca, parece, porque este libro tiene un final bastante agridulce, por decirlo menos. ¿Por qué? Porque después de toda esta cantidad de páginas, no solamente que Archer termina casándose con su esposa y quedándose con ella, además, porque su esposa le dice que estaba embarazada, sino que muchos años después, ya muerta la esposa, crecidos los hijos, tienen la oportunidad de reencontrarse con su amor fallido, con la condesa, que dicho sea de paso, sí, digamos, hay un momento en donde los dos se confiesan que se quieren, pero que es imposible, atento a las circunstancias, que ellos puedan estar juntos, porque ella primero está casada y él se está por casar o se casa con la prima, ¿no? Y al final del libro tienen la posibilidad de reencontrarse. ¿Y qué hace el tipo? Después de todo lo que hizo, después de todo lo que supuestamente convenció a todo el mundo de que la había amado mucho en algún momento, que incluso hasta el hijo se había dado cuenta, digamos, de que había habido alguna cuestión ahí con la condesa, el tipo decide, después de tanto tiempo, cuando ya nadie te va a juzgar, cuando perfectamente podés retomar la vida, porque sos un viudo, seguramente la señora también era una viuda, y podrían haber continuado con la vida y terminar la novela en una nota feliz, que quiere decir, digamos, que sería que nos encontramos en algún punto de la vida los dos solos como para estar juntos, al estilo Con Amor Rosy, una película esta con la Lily Collins. No, el tipo decide no volver a verla, no encontrarse con ella, y así termina el libro. ¿Dónde está el amor? Ustedes explíquenme, ¿cómo podemos decir que esta es una novela romántica si no termina con un final feliz? O con un final, aunque sea, ¿no? Un final donde se confrontan los protagonistas y aunque sea se digan, che, la verdad que hubiese estado bueno que nos quedáramos juntos. Sí, la verdad que sí, bueno, chao. Aunque sea ese cierre, no tiene cierre. Entonces uno se come. ¿Qué se come? Se come 300 páginas esperando que en algún momento la condesa Olenska se encuentre con Mr. Archer en algún punto de la vida y eso no sucede. Entonces la verdad yo les digo, si van a comprar o si están coleccionando estos libros y todavía no los han leído porque por ahí les pasa como yo que los ponen en la biblioteca y después los van agarrando, no son historias de amor, no son novelas románticas, son novelas de gente que se enamora y que termina mal y que la pasa mal encima, ni siquiera que la pasa bien. Porque por lo menos acá creo que, no sé si se alcanzaron a dar 2 besos.
La Ana Karenina terminó debajo del tren, sí, pero por lo menos Bronsky le hizo un pibe, al menos, ¿no? Quiero decir, la pasó bien en algún momento, ¿no? Bueno, cuestión. El libro está bueno, fuera de joda, el libro está bueno. Me gusta esto de que sea relatado no en la sociedad pacata inglesa, sino que en la sociedad pacata norteamericana, porque también te habla mucho, digamos, de cómo, a pesar de que esta sociedad neoyorquina, estadounidense, se pensaba muy liberal y progresista, en realidad es como cualquier otra sociedad conservadora, en donde un montón de usos y costumbres, por más que pudieran parecer lógicas, están vedadas por el hecho de ser mujeres a las mujeres. El problema de la condesa, que venía separada de hecho de su marido, no era que estuviese separada o que quisiera vivir su vida, sino que el problema es que era mujer, porque si hubiese sido el caso de un hombre vuelve sin la esposa, nadie le pregunta dónde queda la esposa y puede tener perfectamente amantes sin que nadie le reclame nada. Entonces, habla mucho sobre esto de cómo Archer entiende un montón a la situación de la condesa Olenska, pero a su vez entiende que él no la puede ayudar porque él entiende todas las condiciones sociales que hay alrededor de toda esta situación, pero a su vez no se juega por el quiebre, digamos, porque así como él puede verlo desde afuera, también entiende que él está dentro de esa sociedad y no puede romper con eso, sobre todo estando a punto de casarse en un principio y después casado, que él se quiere escapar con la condesa en un momento, con un hijo en camino. Entonces hay un montón de deberes sociales que él lo terminan alejando de la condesa, pero porque él también está dispuesto a cumplir con todas esas pautas sociales, ¿no? Entonces también te denuncia un poco como todo bien con nuestro protagonista, que se hace el más progre, pero la realidad es que cuando toca hacerse cargo de todo eso que él piensa, no se hace cargo y termina llevando una vida de caballero completamente normal, con su querida esposa, sus 3 hijos, y que incluso siendo grande, como 30, 40 años después, ni siquiera en ese momento se juega por el amor de la condesa Olenska, que lo estaba esperando para verlo y aunque sea tener como un momento de cierre después de tanto tiempo, ¿no? Así que para mí termina en una nota bastante agridulce y si bien está buenísimo, me quedé como, puta, bueno, ¿y la parte del amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está el amor? Amor que no te encuentro. Yo quiero que las historias de amor terminen bien, ese es el problema, ¿no? Les presento ahora, siguiente libro, tenemos a Paulina Movsichov de Fuegos Encontrados. Este es un libro que, así como ustedes lo ven, no solamente tiene color de tierra, sino que también cuando uno lo lee tiene sabor a tierra. ¿Por qué digo esto? Este es uno de los tantos libros que también durante mi adolescencia en la escuela nos pidieron que eligiéramos libros de una lista. En este caso eran autores sanluiseños, autores puntanos, de donde yo soy, y yo elegí, entre otros, como por ejemplo el Club de las Acacias de Sayenave. Sí, el Club de las Acacias de Sayenave. Elegí también este. Bueno, el Club de las Acacias de Sayenave está bueno. Si alguien lo tiene o sabe dónde lo puedo encontrar de vuelta, me avisan, porque yo me acuerdo que me regalaron el libro, no me gustó en su momento, más allá de que me parecía interesante la historia. No sé dónde quedó ese libro, lo busqué en la casa de mis padres, no está por ningún lado, y aún así lo quiero volver a leer porque me parece que estaba bueno, porque hablaba, no sé, del nacimiento del anticristo acá en San Luis. O sea, lo tengo que volver a leer y no lo encuentro. Y es muy difícil porque encima el autor falleció hace bastante tiempo y creo que se liquidaron todos los libros que habían porque, bueno, nada, claramente autor muerto, se revaloriza la obra. En fin, dejando eso de lado, ay, qué manera de saltar por todos lados en este video, chicos, perdón. Bueno, cuestión, que dentro de esa lista, además de ese libro, yo elegí este de Fuegos Cruzados de Paulina Movsichov. Dicho sea de paso, esta autora es criada en San Luis, pero no es nacida acá, sino que es nacida en Córdoba. Así que, chicos, cordobeses, si hay alguno presente, si la conocen a la autora o conocen su obra, capaz conozcan también este libro. Cuestión, que este libro vendría a ser una onda... La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, si alguien lo ha leído, pero en una versión súper corta. Y el problema que tiene este libro, y es que es un retrato de época, cuando estaba consolidando el Estado Nacional, allá por el 1800, después de la Revolución de Mayo, el virreinato del Río de la Plata, porque todavía no era Argentina, llegaba más o menos a mitad de la provincia de San Luis. Todo lo demás era territorio inexplorado, o mejor dicho, territorio que estaba en manos de los pueblos originarios. Y estaba toda esta cuestión, como era una suerte de frontera, estaba toda esta cuestión de indios arrasando a través de malones a los pueblos linderos y la avanzada del ejército queriendo extinguir estos pueblos para poder sumar territorio. Bien,
En esa época histórica es que está situado este libro, y el problema que tiene es que repasa varias generaciones de unas familias imaginarias, en donde te cuenta la historia de amor de los padres, después de la hija y después del hijo, bla. El problema es que, como les digo, es muy corto y en muy poco tiempo pasan demasiadas cosas. Y lo más triste, y es esto lo que voy en el sabor a tierra que tiene, que es que todos terminan muriendo, pero encima todos terminan teniendo vidas bastante infelices. Casi ninguno, digamos, el que no se casa por amor se termina yendo militarmente a hacer alguna cosa, el que se casa por amor se le muere la esposa, el que más o menos está enamorado no se casa pero tiene un hijo bastardo que después termina yéndose con los indios. Entonces todos tienen unas historias bastante, no te voy a decir que infelices, pero bastante complicadas, ¿no? Y es como que ninguno de los personajes termina pudiendo estar en paz. Lo único interesante que es que la criada, digamos, de la primera pareja que te presentan, termina siendo el hilo conductor de alguna manera, a pesar de que no hablan directamente de ella, termina siendo el personaje principal porque es el único que se mantiene, y de hecho el libro termina cuando ella se muere, ¿no? Entonces es como que va pasando de ser parte del decorado, o sea, de ser un personaje que se presenta como secundario, hasta que al final terminas llegando al final del libro con ella que se muere, ¿no? Pero no se muere representando ninguna época en particular, porque podrías decir, bueno, cuando ella se muere es como que ya no hay más malones o se consolidó el territorio en donde ellos están viviendo. No, ninguna de esas cosas. Entonces como que me lo acordaba bastante mal al libro, y ahora que lo volví a leer mantengo mi opinión al respecto. No me gustó. No me gustó, pero bueno, nada, lo releí. Y por eso están buenas muchas veces las relecturas, porque por ahí capaz cuando yo lo estaba leyendo, al estar también estudiando historia en el secundario, no me terminaba de como ir cuadrando los contextos históricos con los movimientos que estaba relatando, por ejemplo, la autora en este caso. Ahora de más grande, que lo tengo más claro, me es más fácil encontrar cuáles eran los problemas, por qué salía esta gente, qué era el malón y qué sé yo, ¿no? Entonces eso sí tiene de bueno porque lo pude entender mejor. Ahora, ¿eso quiere decir que me haya gustado más? No, la verdad que no. De todas maneras, la autora no escribe feo, escribe muy bonito. El tema es que, como les digo, capaz que si hubiese habido un poco más de desarrollo de los personajes, se hubiese entendido más o me hubiese captado más mi atención. Así que si alguien conoce la autora y tiene algún otro título para recomendarme, háganlo. Y ahora vamos llegando a la recta final, porque todos estos libros son de nuestra ya queridísima, conocidísima, célebre Agatha Christie. Bien, así como yo te leo 5 libros de Agatha Christie, que cada uno lo debo haber leído en un día, todavía me quedan acá pendientes 6 libros más. Así que se entiende por qué son tantos los que leo de Agatha Christie. No es tanto porque me guste, bueno, en realidad sí me gusta muchísimo, pero aparte porque tengo muchos todavía pendientes. Entonces es como que descuento 5, me quedan 6. Nunca descuento la misma cantidad de los que me van llegando. Me tengo que apurar porque en cualquier momento estos libros llegan por una vez cada 2 semanas. Entonces seguramente en este fin de semana llega un nuevo libro. Si no me apuro a descontar un par, aunque sea, voy a seguir siempre de más, ¿no? Bueno, ¿qué hemos leído de Agatha Christie en esta oportunidad? Este mes hemos leído El misterio de Pale Horse, que está muy bueno. Acá no tenemos a Jane Marple ni tampoco tenemos a Hércules Poirot, así que es como una aventura aparte. Perdón, antes de empezar a hablar de Agatha Christie, recordemos, Agatha Christie es una autora muy conocida inglesa que ha escrito como 80 novelas, perdón, no como 80 novelas de crímenes y de misterios para resolver. Es una maestra, y lo peor de todo es que también su vida ha sido muy dramática, lo cual hace que cuando uno lee la obra de ella dice, y sí, ¿cómo no se le va a ocurrir todas estas cosas? Si ella ha vivido su vida también un poco de esta manera, ¿no? Con el drama metido adentro. Es una genia. Y tal es así que además no solamente es una genia, sino que aparte a ella le toca vivir digamos, épocas complicadas, épocas como de fin de época, principio de época, parecido a lo que está pasando un poco ahora, porque a ella ella escribe durante lo que fue fines de la Segunda Guerra Mundial y comienzos, digamos, de esa posguerra, ¿no? En donde habían habido cambios muy grandes, tanto tecnológicos como sociales, bueno, más allá obviamente del flagelo ya de por sí de la Segunda Guerra Mundial. Entonces es una mujer que
encuentra o que transita su vida adulta en medio de todos estos cambios. Y esa cosa media nostálgica se ve también reflejada en la obra. Capaz en los primeros libros de los que yo he estado leyendo y que muchos he traído para comentar en el canal, no lo he notado tanto como en estos, y por eso me parece interesante hablar un poquito más largo y tendido de cada uno de estos títulos, aunque después yo no los hable específicamente en un video, ¿no? Bien, teniendo en cuenta esto y obviamente por supuesto con el respeto que se merece la señora Agatha Christie porque me gusta mucho su obra, de vuelta, El misterio de Pale Horse. De nuevo, esta no es una historia de Jane Marple ni tampoco de Hercule Poirot, entonces es una aventura que se puede leer tranquilamente porque todos son unos desconocidos para nosotros y nos importa un pepino lo que les pase. Pero, más allá de eso, está interesante porque incurre mucho en una cuestión bastante esotérica, es decir, todo el misterio alrededor de la muerte o muertes, vamos a decir, está alrededor de un misterio esotérico. ¿Por qué? Porque en Pale Horse es un lugar en donde según parece hay 3 hermanas que hacen brujería. Lisa y llanamente. Tenemos una que es medium, una que es vidente y otra que pone el cuerpo para ser poseída, ¿no? Y parece ser que las muertes que van sucediendo se explican a través de este negocio que tienen estas 3 hermanas de que matan gente a pedido. Utilizando las fuerzas del mal. Me encanta. Así nomás dicho, planteado, es fantasía. Ahora bien, todo tiene una explicación, por supuesto, que muy lógica. Y no les voy a spoilear nada, pero si bien ellas no eran las asesinas directas, todo, digamos, el negocio que se habían montado alrededor de generar la muerte o de atraer la muerte me parece fantástico. Así que nada, yo lo leí y más que de misterio me terminó pareciendo un poco como de suspenso / terror, porque no sabías en qué momento te podías saltar alguna de estas viejas queriéndote matar, o si posta uno iba a terminar viendo un fantasma antes de morir del susto, ¿no? O que te mataba un espíritu diabólico porque, bueno, alguien había pagado plata para matarte a través de estos medios supernaturales. De una calidad impresionante, y aparte esto, el hecho de que supuestamente te esté matando algo supernatural, ya una maravilla. Es el colmo de la creatividad. Muy bueno, si no lo han leído, léanlo, la verdad que es muy recomendable y nada, es muy fácil de leer. Eso también es algo que tiene Agatha Christie que me gusta muchísimo, y es que lo empezás a leer y lo tenés que terminar porque se te pasa rapidísimo y el misterio es tan interesante que vas y cuando querés ver se te acaba el libro. Eso es escribir bien. Acá tenemos estos dos, o sea, se los voy a presentar en conjunto, que es Némesis y Misterio en el Caribe. En la colección me apareció primero Misterio en el Caribe y después, Némesis. Bien. No sé si es porque ese es el orden en que los escribió o porque ese es el orden que eligió la colección en presentarlos. Dicho lo cual, en cualquiera de los dos casos, creo que se puede leer en el orden cronológico, sería primero este y después este, o como a mí me los presentaron, primero este y después este, sin que afecte, digamos, la sorpresa del misterio final en ninguno de los dos. Ambos dos están relacionados entre sí y eso es lo interesante. En estos dos libros sí aparece uno de nuestros detectives icónicos de Agatha Christie, que es Jane Marple, que dicho sea de paso estaría siendo como mi favorita. Entre Hercule Poirot y Jane Marple estaría siendo mi favorita porque tiene una... No es que Hercule Poirot no lo tenga, pero Jane Marple tiene una sensibilidad especial. Y además, al tener más edad que Hercule Poirot, tiene esta posibilidad de transmitirte más nostalgia por el tiempo pasado que capaz Hercule Poirot, que a pesar de todo él como que sigue viendo para adelante, como que él siente que todavía le queda mucha vida. Jane Marple es como, al ser más grande, de hecho calculo que debe tener entre 75 y casi 80 años, como personaje, es una mujer que se ve más cerca de la tumba, digamos. Entonces como que constantemente hace como una regresión hacia atrás de lo vivido, de lo pasado, del presente y todo esto, que hace no que te dé pena, ni tampoco que te ponga nostálgica en un sentido negativo, sino que te diga, mierda, ¿cómo puede cambiar en el transcurso de la vida de una persona tantos contextos al mismo tiempo? Y otra cosa que también me parece muy interesante de Jane Marple es que es una mujer soltera e independiente, que a los 80 años no quiere saber nada con que alguien le viva en la casa para cuidarla, porque ella no es ninguna vieja idiota. Comparto el sentimiento y también me parece muy interesante, me gusta mucho, digamos, la energía y la vitalidad que te transmite el personaje, siendo que de todas maneras vos sabes que es una viejita que tiene 80 años. Uno se imagina a su abuela y dice, ¿por mi abuela? No. Te dice Jane Marple, no pienses que soy un idiota, solamente soy vieja. Me encanta. Bien, teniendo en cuenta eso, entonces tenemos acá dos misterios. Este viene primero. Tenemos Némesis.
Este me gusta mucho porque te plantea un misterio. A Jane Marple le llega el pedido de la última voluntad de un conocido, de una persona que conoce en este libro, ¿no? En esta aventura, que fallece eventualmente y le deja en el testamento una serie de pistas y una propuesta. Resuélveme X misterio y si lo resuelves satisfactoriamente vas a tener X cantidad de plata de recompensa. Por supuesto, ella acepta resolver el misterio no tanto por el dinero, sino por el hecho de que, bueno, si ese misterio tiene una recompensa en dinero, debe ser porque es algo interesante. Entonces, por el interés es que ella acepta la aventura, lo cual habla de una persona que está constantemente en movimiento mental, ¿no? Y ella, sin tener mucha idea de qué es lo que tiene que hacer, va preguntando en los diferentes escenarios que se le van presentando, va preguntando a ver por dónde está el crimen, cuál es el misterio que ella tiene que resolver, porque de eso ni siquiera tiene ella pista. Entonces está muy bueno porque vamos junto con ella viendo cómo ella encuentra el crimen, ¿no? Porque le dicen hay que resolver una injusticia, pero no le dicen cuál, no le dicen entre quiénes, no le dice quiénes son las personas involucradas. Y ella lo va descubriendo. Entonces está bueno porque no es que es un crimen que pasa enfrente de ella, sino que es un crimen que tiene que detectar y encontrar. Y encima ha sido algo que ha pasado hace un montón de años, es decir, que tiene que resolver sin tener muchas pruebas a la mano, simplemente testimonios, indicios y nada más. Está muy bueno y obviamente, voy a decir, lo resuelve. Así que no les digo más. Y en Misterio en el Caribe nosotros lo que tenemos es cómo Jane Marple conoce al personaje del libro de Némesis que le deja esta misión y que por supuesto acá todavía está vivo, ¿no? Es unos años antes, en donde el tipo está vivo y ellos están de vacaciones y pum, va y se muere alguien. Y pum, se muere otro alguien. Entonces, bueno, Jane Marple agarra y se las ingenia para resolver este crimen. Está muy bueno también porque de vuelta, ella es una persona grande, entonces como que nadie sospecha que ella pueda hacer algo ni malo ni bueno, digamos, ni de importancia para el criminal, ni tampoco que pueda afectar las investigaciones, por ejemplo, de los policías. Entonces ella se va moviendo prácticamente de forma libre entre medio de todo este quilombo para resolver el misterio. Estoy dejando todo en una mesita, se va a hacer todo mierda para qué. Tragedia en 3 actos. Acá sí aparece Hércules Poirot. Ojo, que me guste más Jane Marple no quiere decir que no me guste de Hércules Poirot. Sí me gusta y de hecho en este libro está muy interesante porque él no es el narrador del libro y tampoco tenemos un narrador, si bien es un narrador omnisciente el que tenemos, sigue en realidad la perspectiva de otros personajes que están involucrados en el caso. Como personajes secundarios no involucrados en el caso, pero que lo ven a él como aparecer, ¿no? Entonces está bueno porque también te muestra cómo se lo ve a Hércules Poirot. Y la verdad es que como él es un belga que habla francés y que encima vive en Inglaterra, se lo ve básicamente como un extranjero. Pero no solamente como un extranjero, sino un extranjero que no entiende nada, un extranjero que no conoce los modos o los usos y las costumbres de Inglaterra, y eso es lo que le da a él la impunidad de meterse y de hacer preguntas o de hacer observaciones que por ahí capaz, si hubiese sido él de ahí, de Inglaterra, otros tendrían bajo más cuidado, los sospechosos, ¿no? Tendrían más cuidado de lo que dicen o de lo que hacen enfrente de él porque entenderían mejor lo que él está mirando, ¿no? Entonces él siempre se aprovecha, digamos, de su condición de extranjero en ese sentido, y acá se nos presenta un misterio de que en una reunión agarra y se muere una persona. Bárbaro, hasta ahí más o menos. El problema es que en otra reunión, donde más o menos están las mismas personas, se muere otro. Y hay que resolver qué pasó, quién se murió, por qué se murió. Y no solamente sucede esto, sino que hay un tercer muerto, ¿no? Entonces por eso es una tragedia en 3 actos. También hace referencia al hecho de que varios de los, o por lo menos uno de los protagonistas, es un actor. Entonces es un actor además de teatro, entonces parece que está representando, digamos, una obra de teatro también. Está muy buena y la verdad que la resolución no me lo esperaba. Así que tiene también ese componente que es que no te lo esperas. ¿Qué hay que tener en cuenta esto? El hecho de que vos adivines quién es el culpable no importa, porque la historia es lo suficientemente interesante como para que vos quieras saber hasta el final por qué lo hace en todo caso, porque capaz eso no te queda muy claro y eso te lo clarifican al final. Así que la verdad muy bueno también este que se llama Tragedia en 3 actos. Y por último, de Agatha Christie, tenemos este que lo terminé de leer ayer. Se llama El espejo se rajó de lado a lado. No voy a hablar de favoritos porque son todos muy buenos, pero este me dejó, no solamente que me dejó pensando, sino que aparte me dejó un poco triste. Porque
Como les digo, si no lo leen no importa y si lo leen no les estoy arruinando nada. La persona que vos pensás que es la víctima de de atentados contra su vida, al final termina siendo la asesina. Entonces te deja re triste porque cuando vos entendés las explicaciones de por qué hace lo que hace, decís, pobre, tiene un poco de razón. Pero que encima el hecho de que al final del libro se termine matando te deja más triste todavía, porque decís, loca, la verdad que si lo explicabas 2 veces se entendía por qué hacías lo que hacías. Está bien, capaz terminabas presa igual, pero se entendía, ¿no? Y encima que se termine muriendo te da más pena, porque de alguna manera, al contrario de lo que uno debería sentir, que es que repudia al asesino, al final terminás de alguna manera entendiendo sus motivaciones, buenas, malas, medio débiles, no importa, pero terminas empatizando, ¿no? Y eso de poder empatizar con el malo de la historia es algo, no sé si poco normal o poco común, pero habla, digamos, de cierto talento que tiene que tener el autor para poder transmitirte eso, ¿no? Así que bueno, eso es todo lo que he leído de Agatha Christie por ahora. Pero me queda todavía un libro, y este es un libro muy especial, porque no es un libro en realidad, es un manga. No sé cómo se muestra esto. Ahí está. Este es un libro que no me lo compré yo, me lo regalaron y me lo regaló una, vamos a decir, amiga por correspondencia. Este manga es el tomo número 1 de un manga que tiene 8 tomos. De hecho, tiene una adaptación animada, o sea, tiene un anime. Y es la primera vez que yo leo manga, por eso lo quería mostrar acá en el canal. Porque yo, la verdad que historietas he leído muy pocas. De vuelta creo que he leído El Eternauta y Morcinder, nada más, videos acá en el canal. Pero manga como manga yo no he visto. Anime sí he visto varios. Y varios bastante buenos, como por ejemplo, y arrancando por un clasicazo como puede ser Evangelion, Gurren Lagann, Kimi ni Todoke, Tokyo Ghoul, bueno, en fin. He visto varios, Elfen Light, Parasite, bueno, Sao. Varios, ¿no? Pero nunca había visto los mangas. Entonces me pareció muy interesante y muy tierno de parte de ella que me mandara este tomo, porque aparte era el tomo de ella, ¿no? Bueno, esta es la cubierta. Bueno, pero es igual. Es igual. Bueno, en fin. Cuestión, está muy bueno, más allá de esto, del hecho de que se leen de atrás para adelante, está buena, y la historia en particular está buena. Yo este anime ya lo había visto también, solamente que yo no lo conocía por Erase, lo conocía con el nombre de el manga, digamos el nombre en japonés, y básicamente cuenta la historia de un chico que cuando ha sido niño se dieron una serie de secuestros y de asesinatos, que se resolvieron culpando a una persona que el chico también conocía, que no era otro niño, sino que era un joven un poco bastante más grande, pero no dejaba de ser un adulto joven, al cual se le acusó casualmente de que, como tenía amigos pequeños, de hacer este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué pasa? Que él desarrolla de grande, o mejor dicho, sí, desarrolla de grande el poder de detectar situaciones de peligro que lo hacen volver atrás en el tiempo para resolverlos y evitar que suceda eso. De hecho, él vuelve en el tiempo cuantas veces sea necesario para resolver esa cuestión. ¿Qué pasa? Termina pasando, y es lo que se cuenta en este primer tomo, que este chico se acuerda, digamos, de estos crímenes que suceden cuando él era pequeño, y pasan un par de eventos medios extraños durante un par de días en los cuales, o al final de los cuales, terminan asesinando a su madre, y probablemente ese hecho está relacionado con esos eventos, con esos secuestros de sus compañeros cuando él era muy pequeño. Entonces él, como tiene este poder, termina pidiendo por favor al poder ese que tiene, que lo lleve a un punto en donde él pueda resolver todo sin que se muera su madre, pero para eso tiene que saltar mucho tiempo para atrás. Y es así como él termina apareciendo de vuelta en la época en que suceden estos eventos, que es 1989, con él, creo que tiene 10 años, ¿no? Entonces, a partir de ese punto, él tiene que prestar mucha atención, pues está con su mentalidad, su cuerpo de niño, pero su mentalidad de adulto, tiene que prestar mucha atención a los diferentes indicios, porque claramente la persona que fue condenada un tiempo después por la desaparición de estos niños, en realidad no es esa persona que está haciendo, incluso está en el corredor de la muerte para ser ejecutada. Entonces todo el anime y todo el manga gira alrededor de cómo el chico va descubriendo quién es esa persona y eventualmente tal vez pueda salvar no solamente a su madre en el futuro, sino también a sus compañeros, que cuando él vuelve todavía están todos vivos, ¿no? Yo vi, como les digo, el anime. Voy a intentar conseguir los otros tomos porque son, como les digo, es un total de 8 tomos, entonces está bueno, capaz que los pueda llegar a conseguir, más que nada para ver, hacer comparativa de lo que es la adaptación.
pero el anime es durísimo, porque de eso sí, yo ya me lo acordaba que era durísimo, pero la historia está muy buena. Debe ser el hecho de que a mí me gustan mucho los misterios, claramente, no sé si se puede notar, me gustan mucho los misterios, lo que a mí me llama mucho la atención, y también el tema de lo que son las motivaciones, porque un buen personaje tiene que tener motivaciones de por qué hace lo que hace. Entonces, es un muy buen anime, claramente porque está basado en un buen manga también. Pero bueno, no quería dejar de comentarles esto. Por supuesto, si tienen otros, bueno, acá, esta era para adelante. Si ustedes tienen otros mangas que me quieran recomendar para que yo vaya leyendo, incursionando en este mundillo, por favor háganlo. Así que bueno, chicos, eso ha sido todo lo que he leído en agosto. ¿No les parece un montón? Yo ahora que lo veo, digo, sí, es un montón. No en vano uso anteojos, ¿no? Bueno, este video lo estoy grabando a 2 de septiembre, así que recién estamos empezando septiembre. Septiembre va a ser como un mes con muchas cosas para hacer, por lo menos para mí. Para aquellos que no lo saben, yo en este momento estoy estudiando la licenciatura de Sociología. Estoy empezando el último año, el cuarto año, y al final de ese cuarto año tengo que presentar una tesis para terminar de licenciarme, más allá de las materias que tengo que rendir, ¿no? Entonces, a partir de este trimestre, empiezo a tener muchas materias relacionadas con la escritura de la tesis. Así que estoy como entrando en un pánico porque en mi carrera anterior, la cual yo me recibí también, no teníamos que hacer tesis, solamente tenía que rendir exámenes finales, que no es cosa menor tampoco, ¿no? Pero quiero decir, era otra, digamos, las cosas que yo tenía que hacer. Entonces de repente pensar en escribir una tesis me está volviendo un poco loca, porque todas las ideas que yo dije en la carrera, uy, me gustaría hacer, me las olvidé. Ahora de repente no me acuerdo de ninguna. Así que bueno, estamos entrando en ese tipo de crisis, chicos. Si alguno de ustedes ha estudiado alguna carrera donde haya tenido que presentar una tesis y quiere dejarme algún tip, lo estaría necesitando, me estaría interesando muchísimo. Básicamente necesito que alguien me diga que voy a estar bien, que de esto voy a salir adelante, y en todo caso que me metí porque yo tenía ganas. Que alguien me lo recuerde, porque yo llego en estos momentos de instancias de final, o sea, de final de un año, final de un trimestre, la paso un poco mal y después me acuerdo que yo estoy acá metida voluntariamente, entonces estaría bueno que alguien me lo recuerde de vez en cuando. Bueno, sacando igualmente esto, quisiera saber cómo ustedes están llevando el año. Estamos por arrancar ya el último cuatrimestre del año. Yo no puedo creer en qué momento se fue este año volando, porque yo siento que recién lo estoy empezando y sin embargo ya pasó el otoño, ya pasó el invierno, estamos por arrancar con la primavera, o sea que no es que ha pasado un año ya. Así que nada, me gustaría saber muchísimo qué es lo que están haciendo, qué es lo que no están haciendo, si tienen alguna preocupación académica, así como yo, o de otra índole en la cual nos podamos consolar mutuamente. Yo estoy dispuesta a consolar a la gente también igual. Tengo muchas ganas de leer, tengo más o menos pensado cuáles van a ser los videos de este mes, pero es cierto que este mes quiero meter un video hablando de la saga de Crepúsculo en general, no tanto porque quiero mostrar el libro que me llegó finalmente, que tengo el libro de Amanecer, sino también para hablar de algunas novedades, porque parece ser que la Stephenie Meyer se va a poner a laburar y nos va a sacar un libro nuevo. Así que, bueno, voy a esperar que salga la noticia, digamos, la información ya verídica, para poder agarrar, traérselas y como excusa cerrar un poco lo que es la saga de Crepúsculo, porque estuve revisando un poco los videos y parece que no me gusta la saga, y la verdad que sí me gusta mucho, pero bueno, siempre quedan cosas para hablar y me gustaría como que cerrar un poco eso, la saga, pero bien cerrada, ¿no? Y como deseo, tengo ganas, porque pasa que de repente te salen todos lados del libro y ahora no lo estoy encontrando en ningún lado, que es que me quiero comprar Amanecer en la cosecha de Susan Collins, de la saga de los Juegos del Hambre, para tener todos los libritos, porque yo tengo todos, menos ese porque salió hace nada, ¿no? Que vendrían a retratarse los Juegos del Hambre de Haymitch, que dicho sea de paso, como es un personaje que yo he querido mucho a lo largo de la saga, ¿cómo no me voy a leer los Juegos del Hambre del tipo? Los tengo que leer, ¿no? Entonces, nada, voy a estar ahí intentando ver si lo consigo y si este deseo se me cumple, porque el libro no es que fuera caro, pero bueno, hay que gastarse un dinerito ahí, ¿no? Entonces, nada, lo estaba viendo en todos lados, de repente ahora no lo veo en ningún lado, lo voy a tener que pedir, no sé qué voy a hacer, ya lo voy a conseguir. Encima, la versión más barata, porque esta pablanda salía como 36.000 pesos, así que bueno, nada, esos son mis deseos y consideraciones. Chicos,
El video lo vamos a dejar acá, espero que les haya gustado un montón de vuelta. Yo soy Omaira, esto es La H es Muda, yo en este canal leo los libros y se los cuento. No se olviden de dejar un like si les ha gustado este video, no se olviden de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Dejen comentarios de lo que se les cante, de lo que tengan ganas de compartir acá conmigo, yo les voy a contestar con todo mi cariño y mi amor. No se olviden de compartir también este contenido si les ha gustado todavía más. Y nos vemos el viernes que viene en el siguiente video, como siempre todos los viernes al mediodía. Yo por mi lado me despido y besos.